Bienvenido a esta clase virtual. Te pido, anotes lo más importante del tema. Recuerda realizar los problemas que se plantean al final. Eje temático. Número, álgebra, y variación. Tema. Patrones, figuras geométricas, y expresiones equivalentes. 7. Representación algebraica, de las propiedades del área, de figuras geométricas. Aprendizaje esperado. Formula expresiones de segundo grado, para representar propiedades del área, de figuras geométricas. Y verifica la equivalencia de expresiones, tanto algebraica, como geométricamente. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al tema de representación algebraica de las propiedades del área de figuras geométricas. El aprendizaje esperado de este tema es que formules expresiones de segundo grado para representar propiedades del área de figuras geométricas y verifiques la equivalencia de expresiones tanto algebraica como geométricamente. Para empezar, hay que recordar que el álgebra es la rama de las matemáticas que emplea números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones aritméticas. Por otro lado, la geometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos y figuras a través de números y la manera en cómo se miden. Por tanto, podemos abordar la geometría con un enfoque algebraico. Y ya lo hemos hecho, cuando abordamos las fórmulas de perímetro y área, ya que hacemos uso de literales para representar números que aún desconocemos. Por ejemplo, cuando tenemos el cuadrado, tenemos que el área es igual a lado por lado, es decir, A por A. En el perímetro decimos que es 4 veces el lado, es decir, 4 veces A. Para el rectángulo decimos que el área es igual a la base por la altura, es decir, B por H. Para el perímetro se dice que es 2 veces la base más 2 veces la altura, es decir, 2B más 2H. Y para el triángulo decimos que el área es igual a la base por la altura entre 2, es decir, B por H entre 2, y el perímetro 3 veces el lado, es decir, 3A. Ahora, podemos observar los siguientes casos para calcular perímetros y áreas. Caso 1. Las medidas expresadas en números. Caso 2. Medidas expresadas con una sola literal. Caso 3. Medidas expresadas con más de una literal. Y caso 4. Medidas expresadas con literales y números. Caso 1. Medidas expresadas en números. Este caso es el más conocido, ya que las medidas son expresadas con números, por lo que es muy sencillo encontrar sus perímetros y áreas. Ejemplo 1. Tenemos un cuadrado que mide de lado 5 metros. Entonces, para calcular el perímetro, decimos que P es igual a L más L más L más L. Es decir, perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Y el perímetro va a ser igual a 5 más 5 más 5 más 5 y me va a dar un perímetro que es igual a 20 metros. Para el área decimos que el área es igual a L por L, es decir, lado por lado. Por lo tanto, área es igual a 5 por 5 y el área es igual a 25 metros cuadrados. Ejemplo 2. Tenemos un rectángulo que mide 15 metros de base y 5 metros de altura. Para calcular el perímetro decimos que es 2 veces el lado más largo más 2 veces el largo más corto. Por lo tanto, el perímetro es igual a 15 más 15 más 5 más 5. Y esto me va a dar un perímetro igual a 40 metros. Para el área va a ser base por altura. Y voy a multiplicar 15 por 5. Y por lo tanto, el área va a ser igual a 75 metros cuadrados. Ejemplo 3. Tenemos un triángulo que mide 4 metros de lado y una altura de 3.5 metros. Para calcular el perímetro, recuerda que es lado más lado más lado. Es decir, perímetro es igual a 4 más 4 más 4. Y por lo tanto, el perímetro va a ser igual a 12 metros. Para el área vamos a ocupar base por altura entre 2.
es decir, 4 por 3.5 entre 2, y 4 por 3.5 es 14 entre 2, para tener un área que es igual a 7 metros cuadrados. Ahora, recuerda que las partes de una expresión algebraica o término algebraicos son: tenemos un signo, en este caso es negativo, tenemos un coeficiente que es el 5, tenemos una variable o literal que es x y un exponente que es 3. Esta expresión algebraica se puede leer como menos 5x a la 3. Antes de pasar al segundo caso, debemos considerar lo siguiente. Cuando sumamos una expresión algebraica a otra expresión algebraica y tienen la misma literal y exponente, recuerda que solamente se suman los coeficientes, dejando la literal inicial. En este caso tenemos 3x al cuadrado más 5x al cuadrado, y esto va a ser igual a 8x al cuadrado. Sumamos 3 más 5, me da 8, y dejamos la literal como está, x al cuadrado. Ahora tenemos otro ejemplo, dice 4x a la 5 más 7y a la 5. En este caso no se pueden sumar, porque no tienen la misma literal y exponente. Por lo tanto podemos decir que no se pueden sumar porque tienen diferente literal. Para otro caso tenemos 3x a la 5 más 6x a la 4. Sin embargo tienen la misma literal, pero no el mismo exponente. Y podemos decir que no se pueden sumar porque tienen diferente exponente. Por lo tanto se queda así. También se debe considerar que cuando multiplicamos una expresión algebraica por otra expresión algebraica y tienen la misma literal, hay que recordar que se multiplica coeficiente por coeficiente, se deja la literal y solamente sumamos los exponentes. No se te olvide que si la literal no tiene el mismo exponente, este es igual a 1. Ejemplo, tenemos 8x a la 5 por 5x a la 3. Vamos a multiplicar primero los coeficientes, es decir, 8 por 5, 8 por 5, 40. Dejamos la literal que es x y solamente sumamos los exponentes, es decir, 5 más 3, para tener un resultado que es 40x a la 8. Recuerda que se multiplican coeficientes, se deja la literal y se suman solamente los exponentes. Caso 2. Medidas expresadas con una sola literal. En este caso, las medidas son expresadas con una sola literal o variable. Estas pueden ser x, y, a o b, etc. Por lo que es muy sencillo encontrar sus perímetros y áreas. Ejemplo 1. Tenemos un cuadrado que mide de lado 2a. Por lo tanto, aplicamos la fórmula que es lado más lado más lado más lado y vamos a sumar 2a más 2a más 2a más 2a para que me dé un resultado de perímetro igual a 8a. Para el área tenemos lado por lado, es decir, 2a por 2a, y hay que aplicar la regla anterior que habíamos visto, es decir, 2 por 2, 4, y a por a es a al cuadrado. Ejemplo 2, tenemos un rectángulo que mide de lado 8a por 3a. Aplicamos la fórmula del perímetro que es 2 veces el lado mayor más 2 veces el lado menor para tener que esto es igual a 8a más 8a más 3a más 3a para que me dé un perímetro de 22a. Para el área vamos a aplicar base por altura, es decir 8a por 3a para multiplicar 8 por 3, 24 y a por a al cuadrado. Ejemplo 3. Tenemos un triángulo que mide de lado 5a y una altura de 4.5a. Aplicamos la fórmula del perímetro que es lado más lado más lado y vamos a sumar 5a más 5a más 5a para tener un perímetro de 15a. Para el área vamos a multiplicar base por altura sobre 2, es decir 5a que mide la base por 4.5a que es la altura sobre 2. 5a por 4.5a es 22.5a cuadrada entre 2 para tener un área que es igual a 11.25a cuadrada. Pero, ¿qué sucede si conocemos el valor de la literal? Imagina que una vez que calculamos el perímetro y el área algebraicamente,
se nos da el valor de la literal, que es a igual a 4 metros. Veamos qué sucede. Ejemplo 1. Este 2a va a ser igual a 8 metros. Y tenemos que perímetro va a ser igual a lado más lado más lado más lado. Es decir, 8 más 8 más 8 más 8, para tener un perímetro de 32 metros. ¿Te acuerdas que algebraicamente el resultado era 8a? Bueno, vamos a multiplicar 8 por 4 y me da 32, y los resultados coinciden. Para el área, recuerda que era lado por lado, ahora va a ser 8 por 8. Y 8 por 8 es 64 metros cuadrados. Pero algebraicamente era 4a al cuadrado. Por lo tanto, vamos a multiplicar primero 4 al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado es 16, y luego lo vamos a multiplicar por 4. 4 por 16 es 64. Y observa que los resultados coinciden. Ejemplo 2. Ahora el 8a va a ser igual a 32 y el 3a va a ser igual a 12 metros. Vamos a calcular el perímetro. Dice 2 veces el lado mayor más 2 veces el menor. Tenemos 32 más 32 más 12 más 12, para que me dé un perímetro de 88 metros. ¿Te acuerdas que el resultado algebraicamente era 22a? Bueno, vamos a multiplicar 4 por 22 y observa que me da también 88, por lo tanto los resultados coinciden. Para el área, recuerda que es base por altura, en este caso 32 por 12. Y 32 por 12 son 384 metros cuadrados. ¿Recuerdas que el resultado era 24a al cuadrado? Bueno, primero vamos a elevar al cuadrado el 4, que es lo que vale a, y 4 al cuadrado es 16. Por 24 me da 384 metros cuadrados. Observa que también los resultados coinciden. Ejemplo 3. Tenemos el triángulo y ahora 5a va a ser igual a 20 metros. Y 4.5a va a ser igual a 18 metros. Para el perímetro va a ser lado más lado más lado, es decir, 20 más 20 más 20, para tener un perímetro igual a 60 metros. ¿Te acuerdas que el resultado del perímetro era 15a? Bueno, ahora vamos a multiplicar 4 por 15 y me va a dar 60, y 60 es igual a 60, por lo tanto coinciden los resultados. Para el área, recuerda que es base por altura sobre 2, es decir, 20 por 18 entre 2, 20 por 18 es 360 entre 2, es 180 metros cuadrados. ¿Te acuerdas que el resultado del área era 11.25a al cuadrado? Bueno, primero vamos a elevar el 4 al cuadrado porque es lo que vale a, para darme 16. Y lo vamos a multiplicar por 11.25. Y me va a dar un resultado igual a 180 metros cuadrados. Es decir, los resultados coinciden. Ahora podemos preguntarnos, ¿se afectó el resultado final del área y el perímetro al darle valor a la literal? Bueno, como pudiste observar, no afectó en nada darle valor a la literal a, ya que tanto en forma algebraica como aritmética, es decir, de forma numérica, el resultado es el mismo. Ahora, antes de pasar al tercer caso, debes considerar que cuando sumamos una expresión algebraica a otra expresión algebraica, solo se suman coeficientes de expresiones algebraicas que tengan la misma literal y el mismo exponente. De lo contrario, la suma se queda tal y como está. Tenemos este ejemplo que es 3a al cuadrado más 5b al cuadrado. Si tú observas, no se pueden sumar porque tienen diferente literal y también tienen diferente exponente. Por lo tanto, se queda tal y como está, es decir, 3a al cuadrado más 5b al cuadrado. Es decir, no se pueden sumar porque tienen diferente literal. Ahora tenemos 2a al cuadrado más 5b al cuadrado más 4a al cuadrado. En este caso, sí hay algunas expresiones que sí se pueden sumar. Por ejemplo, a 2a al cuadrado sí le puedo sumar 4a al cuadrado porque tienen la misma literal y el mismo exponente. Entonces vamos a sumarlo. 2a al cuadrado más 4a al cuadrado son 6a al cuadrado. Y lo único que me sobra es 5b al cuadrado. Por lo tanto, el resultado quedará como 6a al cuadrado más 5b al cuadrado. Y decimos que se hace una suma parcial de las expresiones semejantes con la misma literal y exponente. Por lo tanto, nuestro resultado final será 6a al cuadrado más 5b al cuadrado. Ahora, también debes considerar que cuando multiplicamos una expresión algebraica por otra expresión algebraica
y tienen diferente la literal, recuerda que se multiplica coeficiente por coeficiente y se juntan las literales, conservando sus exponentes. Solo si tienen la misma literal se suman los exponentes. Por ejemplo, tenemos 9x a la 2 por 4y a la 4. Vamos a multiplicar sus coeficientes, es decir, 9 por 4 y me dará 36. Y juntamos las literales y conservan su exponente, es decir, x a la 2, y a la 4, para quedar como 36x a la 2, y a la 4. Es decir, se multiplican coeficientes y se dejan las literales con sus exponentes. Tenemos otro caso, tenemos 2x a la 2, y a la 2, que multiplica a 3y a la 4. En este caso multiplicamos los coeficientes, es decir, 2 por 3, 6, y dejamos el x a la 2, pero observa que el y, tenemos y a la 2 y tenemos y a la 4. Por lo tanto, dejamos el y y sumamos sus exponentes, es decir, 2 más 4, para tener un resultado de 6x a la 2, y a la 6, y podemos decir que se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes solamente de las que tienen la misma literal. Caso 3. Medidas expresadas con más de una literal. En este caso, las medidas son expresadas con más de una literal o variable. Estas pueden ser x, y, a, b, etc. Por lo que es necesario aplicar algunos principios de las sumas y multiplicación de expresiones algebraicas para encontrar los perímetros y áreas. 1. Para el cuadrado no aplica, porque recuerda que ya con solo conocer uno de sus lados, sabemos las medidas de los otros lados. 2. Para sumar expresiones algebraicas, recuerda aplicar los principios señalados anteriormente. 3. Para multiplicar expresiones algebraicas, recuerda aplicar los principios señalados también anteriormente. Ejemplo 1. Tenemos un rectángulo que mide 6a de base por 2b de altura. Recuerda que para calcular su perímetro es 2 veces el lado mayor más 2 veces el lado menor. En este caso va a ser 6a más 6a más 2b más 2b. 6a más 6a es 12a y 2b más 2b es 4b. Por lo tanto, el perímetro será igual a 12a más 4b. Para el área, recuerda que es base por altura, es decir, 6a por 2b. Y 6a por 2b es 12ab. Ejemplo 2. Tenemos un triángulo que mide 5a de lado por 5a por 5a y una altura de 2b. Recuerda que el perímetro es igual a lado más lado más lado, es decir, 5a más 5a más 5a, para que me dé que el perímetro es igual a 15a. El área, recuerda que es base por altura sobre 2, es decir, 5a por 2b sobre 2. Y recuerda que 5a por 2b es 10ab sobre 2. El área va a ser igual a 5ab. Ejemplo 3. Tenemos un triángulo isósceles. Recuerda que el isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual. Sus medidas son 5a en uno de sus lados y 4c y 4c en los otros dos, y una altura de 2b. El perímetro va a ser igual a lado más lado más lado, es decir, 5a más 4c más 4c. En este caso dejamos el 5a y solamente sumamos 4c más 4c para que me dé 8c. En este caso el perímetro es 5a más 8c. El área es igual a base por altura sobre 2, es decir, 5a por 2b sobre 2 para que me dé 10ab sobre 2 para que me dé que el área es igual a 5ab. Ejemplo 4. Tenemos un triángulo escaleno. Recuerda que es aquel que tiene sus tres lados diferentes y sus lados miden 5a, 3b y 4c y una altura de 4b. Para el perímetro recuerda que es lado más lado más lado, es decir, 5a más 3b más 4c. En este caso, al tener diferente literal, se queda tal y como está, para que tengamos un perímetro que es igual a 5a más 3b más 4c, porque no se pueden sumar. Para el área, recuerda que es base por altura sobre 2, es decir, 5a por 4b sobre 2. 5a por 4b es 20ab sobre 2, para que me dé un área que es igual a 10ab. Pero, ¿qué sucede si conocemos el valor de la literal? Bueno, imagina que una vez que calculamos el perímetro y el área algebraicamente,
nos dan el valor de las literales, que son A es igual a 4 metros, B es igual a 5 metros y C es igual a 3 metros. Veamos qué sucede. Ejemplo 1. Tenemos el rectángulo. Y ahora 6A va a ser igual a 24 metros y 2B va a ser igual a 10 metros. El perímetro, recuerda que es 2 veces el lado mayor más 2 veces el lado menor. Es decir, 24 más 24 más 10 más 10. En este caso, 24 más 24 más 10 más 10 va a ser igual a 68. Es decir, mi perímetro es igual a 68 metros. Ahora, ¿recuerdas que el resultado del perímetro de manera algebraica era 12A más 4B? Bueno, pues ahora vamos a multiplicar 12 por 4, que es lo que vale A, más 4 por 5, que es 5 lo que valía B, para que me dé 48 más 20, es decir, 68. Y date cuenta que los dos resultados coinciden. Para el área, recuerda que es base por altura, es decir, 24 por 10, para que me dé un área igual a 240 metros cuadrados. ¿Recuerdas que el área algebraicamente era 12AB? Bueno, vamos a multiplicar A por B, es decir, 4 por 5 y me dará 20, y lo vamos a multiplicar por 12. Y 12 por 20 es 240 metros cuadrados. ¿Te das cuenta que los resultados también coinciden? Bueno, ejemplo 2. Ahora 5A va a ser igual a 20 metros y 2B va a ser igual a 10 metros. Recuerda que el perímetro es lado más lado más lado, es decir, 20 más 20 más 20, para que me dé un perímetro igual a 60 metros. ¿Recuerdas que algebraicamente el resultado del perímetro era 15A? Bueno, pues recuerda que A vale 4, por lo tanto 15 por 4 es 60, y los resultados coinciden. Para el área, recuerda que es base por altura sobre 2, es decir, 20 por 10 sobre 2 para que me dé 200 sobre 2, y esto va a ser igual a 100 metros cuadrados. ¿Te acuerdas que el área era igual a 5AB? Bueno, multiplicamos 4 por 5, que es lo que vale A, y vale B, que me da 20, y lo multiplicamos por 5. Y el resultado es 100 metros cuadrados. Es decir, también coincide. Ejemplo 3. Ahora 5A vale 20 metros, 4C 12 metros y la altura mide 10 metros. Para el perímetro va a ser igual a lado más lado más lado, es decir, 20 más 12 más 12. Y esto va a ser igual a 44 metros. Ahora, ¿te acuerdas que el resultado algebraicamente era 5A más 8C? Bueno, 5 por A es lo mismo que multiplicáramos 5 por 4, que me da 20. Más 8 por 3, que es lo que vale C, 3. Entonces voy a tener que 8 por 3 es 24. 20 más 24 es 44. Y los resultados coinciden. Recuerda que el área es igual a base por altura sobre 2, es decir, 20 por 10, que me da 200, sobre 2 va a ser igual a 100 metros cuadrados. ¿Te acuerdas que el área era 5AB? Bueno, multiplicamos 4 por 5, que es lo que vale A y vale B, y va a ser 20, y lo multiplicamos por 5, y me va a dar 100. Es decir, los resultados coinciden. Ejemplo 4. Tenemos nuestro triángulo escaleno, que ahora va a medir 5A igual a 20, 3B que es 15 metros, y 4C que es igual a 12 metros. Y la altura es 4B, es decir, 20 metros. Recuerda que el perímetro es igual a lado más lado más lado, es decir, 20 más 15 más 12, para que me dé que el perímetro es igual a 47 metros. ¿Te acuerdas que el perímetro era 5A más 3B más 4C? Bueno, ahora vamos a multiplicar 5 por A, es decir, 5 veces 4, más 3 por B, es decir, 3 veces 5, más 4C, es decir, 4 veces 3. 5 por 4 es 20, 3 por 5 15, y 4 por 3 12. Y sumamos 20 más 15 más 12, para que me den 47 metros. Y los resultados coinciden. Para el área va a ser base por altura sobre 2, es decir, 20 por 20, que me da 400, sobre 2 va a ser igual a 200 metros cuadrados. ¿Te acuerdas que el área algebraicamente era 10AB? Bueno, vamos a multiplicar 4 por 5, que es lo que vale A y B, y va a ser 20 por 10, son 200 metros cuadrados. ¿Te das cuenta que también coinciden? Ahora surge la pregunta. ¿Se afectó el resultado final del área y el perímetro al darle valor a las literales? Bueno, como pudiste observar, no afectó en nada darle valor a las literales, es decir, a A, a B y a C,
ya que tanto de manera algebraica como aritmética, es decir, numéricamente, el resultado es el mismo. Ahora, antes de pasar al último caso, debemos considerar lo siguiente. Bueno, un término algebraico se dice que es una expresión algebraica cuyas partes están separadas por los signos más o menos. Por ejemplo, tenemos 3x, en este caso solamente es un término y se le conoce como monomio. Tenemos x menos y, se puede decir que son dos términos, y al tener dos términos, este se le conoce como binomio. Recuérdate, cuando son binomios y todos los que siguen que son trinomios, a estos se le conocen como polinomios. Bueno, lo anterior nos indica que las multiplicaciones que hemos realizado con anterioridad es de monomio por monomio, y surge una pregunta: ¿cómo se multiplica un monomio por un binomio? ¿Y cómo se multiplica un binomio por un binomio? Bueno, antes de dar respuesta a la pregunta, hay que considerar las bases de la multiplicación de expresiones algebraicas, que es multiplicar monomio por monomio. Cuando multiplicamos un monomio por un monomio, recuerda que se multiplican los coeficientes y se unen las literales. En caso de que tengan la misma literal, se deja la literal y solamente se suman los exponentes. En este caso tenemos 4x a la 3 y a la 2 que multiplica a 3x y a la 4. Multiplicamos los coeficientes, es decir, 4 por 3 que me da 12. Dejamos las mismas literales que tengan, en este caso tenemos x, la dejamos y sumamos sus exponentes, es decir, 3 más 1 para que me dé x a la 4. Tenemos y, que es la misma literal, la dejamos y sumamos sus exponentes, es decir, 2 más 4 para que me dé 6. En este caso el resultado final será 12x a la 4 y a la 6. Monomio por binomio. Cuando multiplicamos un monomio por un binomio, el monomio multiplica a cada uno de los dos términos que conforma el binomio. Recuerda que se multiplican los coeficientes y se unen las literales. En caso de que tengan las mismas literales, se deja la literal y se suman los exponentes. El resultado será un nuevo binomio. En este caso tenemos 4x a la 3 que multiplica el binomio x a la 2 más 3y a la 4. Bueno, el monomio primero multiplica el primer término, es decir, 4x a la 3 que multiplica a 4x a la 2. Y esto es igual a 16x, 3 más 2 es 5, por lo tanto es 16x a la 5. Ahora el monomio multiplica el segundo término, es decir, 4x a la 3 que multiplica a 3y a la 4. Y esto es igual a 4 por 3, 12, x a la 3, y a la 4. Se unen para tener un nuevo binomio que es 16x a la 5 más 12x a la 3, y a la 4. Recuerda, se multiplica el monomio por el primer término y también se multiplica el monomio por el segundo término. Binomio por binomio. Cuando se multiplica un binomio por un binomio, cada uno de los dos términos del primer binomio multiplica a cada uno de los dos términos que conforman el segundo binomio. Recuerda que se multiplican los coeficientes y que se unen las literales. En caso de que tengan las mismas literales, se deja la literal y se suman los exponentes. Por último, observa el resultado final. Si hay términos con la misma literal y exponente, se suman o se restan sus coeficientes según los signos que contengan. Ejemplo, tenemos un binomio que multiplica otro binomio, es decir, 4x a la 2 más 4y a la 2 que multiplica a 2x a la 3 más 3y a la 4. Recuerda, el primer término del primer binomio multiplica al primer y segundo término del segundo binomio, y el segundo término del primer binomio multiplica al primer y segundo término del segundo binomio. Observa, el primer término del primer binomio es 4x a la 2, va a multiplicar a 2x a la 3, que es el primer término del segundo binomio, y 4x a la 2 va a multiplicar también a 3y a la 4, que es el segundo término del segundo binomio. Ahora el segundo término del primer binomio, que es 4y a la 2, va a multiplicar a 2x a la 3, que es el primer término del segundo binomio. Y 4y a la 2 también va a multiplicar a 3y a la 4, que es el segundo término del segundo binomio. En este caso,
El primer resultado es 4x a la 2 que multiplica a 2x a la 3 para que me dé 8x a la 5. Después 4x a la 2 que multiplica a 3y a la 4 va a ser igual a 12x a la 2 y a la 4. Ahora 4y a la 2 que multiplica a 2x a la 3 va a ser igual a 8x a la 3 y a la 2. Y 4y a la 2 que multiplica a 3y a la 4 va a ser igual a 12y a la 6. Por último, conjuntamos todos los resultados en una sola expresión algebraica, respetando los signos. En este caso todos fueron positivos, por lo tanto el resultado final será 8x a la 5 más 12x a la 2 y a la 4 más 8x a la 3 y a la 2 más 12y a la 6. Este será mi resultado final. En ocasiones, el resultado se puede simplificar, como en el siguiente ejemplo. Tenemos a más b que multiplica a más b. En este caso, primero a por a es a al cuadrado, a por b es ab, b por a es ab y b por b es b al cuadrado. El resultado final será a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Pero observa que el término 2 y 3 de mi resultado final tienen la misma literal, que es AB, por lo que podemos simplificar a través de una suma sus coeficientes, dado que tienen signo positivo ambos. Por lo tanto, el resultado final será a al cuadrado, AB más AB es 2AB más b al cuadrado. Este resultado es especial, se le conoce como trinomio porque tiene 3 términos, pero es un trinomio cuadrado perfecto. Y es un producto, es decir, un resultado de una multiplicación notable. Se le conoce como producto notable. Otro ejemplo de un resultado que se puede simplificar es a más b que multiplica a menos b. Vamos a hacer la multiplicación, es a por a al cuadrado, a por menos b que es menos ab, b por a que es ab y b por menos b que es menos b al cuadrado. El resultado final es a al cuadrado menos ab más ab menos b al cuadrado. Observa que el término 2 y 3 tienen la misma literal, ab, por lo que podemos simplificar a través de restar sus coeficientes, dado que uno tiene signo positivo y el otro negativo. Por lo tanto, el resultado final es a al cuadrado, pero menos a más b es 0. Por lo tanto, quedará como a al cuadrado menos b al cuadrado. Este es otro resultado especial. Se le conoce como diferencia de cuadrados, porque recuerda que acá se están restando los términos. Y es un producto notable, es decir, es un producto que es un resultado de una multiplicación, pero se le conoce como producto notable. Caso 4. Medidas expresadas con literales y números. En este caso, las medidas son expresadas con una combinación de literales o variables y de números. Estas pueden ser X, Y, A, B, etc. Por lo que es necesario aplicar algunos principios de las sumas y multiplicación de expresiones algebraicas. 1. Para sumar expresiones algebraicas, recuerda aplicar los principios señalados anteriormente. Y 2. Para multiplicar expresiones algebraicas, recuerda aplicar los principios de multiplicación de polinomios. Recuerda que son los que vimos de binomios. Ejemplo 1. Tenemos un cuadrado que mide de lado 2a más 2. Para el perímetro recuerda que es lado más lado más lado más lado. Es decir, 2a más 2 más 2a más 2 más 2a más 2 más 2a más 2. En este caso el perímetro va a ser igual a 8a más 8, porque se suman las expresiones algebraicas y los números de manera separada. El área recuerda que es lado por lado, es decir, 2a más 2 por 2a más 2. En este caso esto va a ser igual a 4a al cuadrado más 4a más 4a más 4. Para tener un área que es igual a 4 al cuadrado más 8a más 4. Ejemplo 2. Tenemos un rectángulo que mide 2a más 4 de base y de altura b más 3. Recuerda que el perímetro va a ser igual a 2 veces el lado mayor más 2 veces el lado menor. En este caso va a ser 2a más 4 más 2a más 4 más b más 3 más b más 3.
para tener un perímetro que es igual a 4A más 2B más 14. El área va a ser igual a la base por la altura. En este caso, el área va a ser igual a 2A más 4, que multiplica a B más 3. En este caso, el resultado será 2AB más 6A más 4B más 12. Ejemplo 3. Tenemos un triángulo que mide 2A más 2 de uno de sus lados, en otro 2A más 2 y en el otro 2A más 2. Y una altura de 2B más 1. Para el perímetro recuerda que es lado más lado más lado. En este caso el perímetro va a ser igual a 2A más 2 más 2A más 2 más 2A más 2. El perímetro va a ser igual a 6A más 6. Para el área recuerda que es base por altura sobre 2. En este caso es 2A más 2, que multiplica a 2B más 1 sobre 2. Para que me dé que el área es igual a 4AB más 2A más 4B más 2 sobre 2. Y al hacer la división, esto va a ser igual a área igual a 2AB más A más 2B más 1. Ejemplo 4. Tenemos un triángulo isósceles que mide 2C más 1 en uno de sus lados, 2C más 1 en el otro y 3A más 2 en el otro. Y una altura de 2B más 2. Para el perímetro recuerda que es lado más lado más lado. En este caso será 3A más 2 más 2C más 1 más 2C más 1. Para tener un perímetro que es igual a 3A más 4C más 4. El área recuerda que es base por altura sobre 2. Es decir, 3A más 2 que se multiplica por 2B más 2. Todo sobre 2. Y vamos a tener que el área es igual a 6AB más 6A más 4B más 4, todo sobre 2. Y al hacer la división, el resultado final del área será 3AB más 3A más 2B más 2. Ejemplo 5. Tenemos un triángulo escaleno que mide de lado 3B más 1, en el otro lado 2A más 2 y en el otro lado 2C más 1. Y una altura de B más 2. Recuerda que el perímetro es igual a lado más lado más lado. En este caso es 2A más 2 más 3B más 1 más 2C más 1. Para tener un perímetro final de 2A más 3B más 2C más 4. Para el área recuerda que es base por altura sobre 2. En este caso es 2A más 2 que multiplica a B más 2 sobre 2. El resultado del área es 2AB más 4A más 2B más 4, todo sobre 2. Para tener un área final de AB más 2A más B más 2. Pero, ¿qué sucede si conocemos el valor de la literal? Bueno, imagina que una vez que calculamos el perímetro y el área algebraicamente, nos dan el valor de las literales, que son A igual a 4 metros, B igual a 5 metros y C igual a 7 metros. Y las unidades son en metros también. Veamos qué sucede. Ejemplo 1. Tenemos el cuadrado, que ahora 2A más 2 es igual a 10 metros. Por lo tanto, el perímetro es igual a lado más lado más lado, es decir, 10 más 10 más 10 más 10, para que me dé un perímetro igual a 40 metros. ¿Te acuerdas que el perímetro algebraicamente era 8A más 8? Bueno, pues ahora vamos a multiplicar 4 por 8, que es lo que vale a 4, y va a ser 8 por 4, 32, más los 8 es igual a 40. Por lo tanto, el perímetro es igual a 40. Observa que los resultados coinciden. Para el área es lado por lado, es decir, 10 por 10, y este es igual a 100 metros. ¿Te acuerdas que algebraicamente el resultado del área era 4 al cuadrado más 8A más 4? Bueno, pues como A vale 4, va a ser 4 al cuadrado, es 16 por 4, más 8 por 4, que es lo que vale A, más 4. Por lo tanto va a ser 64 más 32 más 4. Y esto va a ser igual a 100 metros cuadrados. ¿Te das cuenta que los resultados coinciden? Ejemplo 2. Tenemos el rectángulo, que su base medía 2A más 4, ahora mide 12 metros. Y su altura, que era B más 3, y ahora mide 8 metros. El perímetro recuerda que es 2 veces el lado mayor más 2 veces el lado menor. En este caso es 12 más 12 más 8 más 8, para tener un perímetro que es igual a 40 metros. ¿Te acuerdas que algebraicamente el resultado era 4A más 2B más 14? Bueno, pues ahora 4A es 4 por 4, más 2 veces B, que ahora es 2 por 5, más 14, para tener esto que es igual a 16 más 10 más 14. Y el perímetro va a ser igual a 40 metros.
¿Observas que los resultados coinciden? Bueno, para el área recuerda que es la base por altura, es decir, 12 por 8, para tener un área que es igual a 96 metros cuadrados. ¿Te acuerdas que algebraicamente era 2AB más 6A más 4B más 12? Bueno, pues ahora 2AB es 2 por 5 por 4 más 6A que es 6 por 4 más 4B que es 4 por 5 más 12. Para tener que es 40 más 24 más 20 más 12. Y esto va a ser igual a 96 metros cuadrados. Ejemplo 3. Tenemos el triángulo que medía de lado 2A más 2. Bueno, pues ahora 2A más 2 igual a 10 metros. Y una altura de 2B más 1. Y esto va a ser igual a 11 metros. Para el perímetro recuerda que es lado más lado más lado. Es decir, 10 más 10 más 10. Para tener un perímetro que es igual a 30 metros. ¿Te acuerdas que el perímetro algebraicamente era 6A más 6? Bueno, pues ahora 6A es 6 por 4, que me da 24, más 6 es igual a 30. Observa que los resultados coinciden. Para el área es base por altura sobre 2, es decir, 10 por 11 sobre 2, para que me dé 110 entre 2 y el área me dé igual a 55 metros cuadrados. ¿Te acuerdas que algebraicamente el área era 2AB más A más 2B más 1? Bueno, pues ahora será 2 que multiplica a 4 y a 5, más 4, más 2 que multiplica a 5, más 1. Para que esto sea igual a 40, más 4, más 10, más 1. Y el área final sea igual a 55 metros cuadrados. Observa que los resultados coinciden. Ejemplo 4. Tenemos el triángulo isósceles que medía de lado 12 más 1, 12 más 1 y 3A más 2. Pues bueno, ahora 12 más 1 es igual a 15 metros y 3A más 2 es 14 metros. Y la altura que medía 2B más 2 ahora será igual a 12 metros. Para el perímetro recuerda que es lado más lado más lado. Es decir, 14 metros más 15 metros más 15 metros. Para que el perímetro sea igual a 44 metros. ¿Te acuerdas que el perímetro algebraicamente era 3A más 4C más 4? Bueno, pues ahora 3A será 3 por 4 más 4C que ahora es 4 por 7 más 4. Será 12 más 28 más 4 para que me dé un perímetro final de 44 metros. Observa que los resultados coinciden. Para el área recuerda que es base por altura sobre 2. En este caso será 14 por 12 sobre 2 para que me dé 168 entre 2 y esto va a ser igual a 84 metros cuadrados. ¿Te acuerdas que algebraicamente el resultado era 3AB más 3A más 2B más 2? Bueno, pues ahora 3AB será 3 que multiplica a 4 y a 5 más el 3A que es 3 por 4 más 2B que es 2 por 5 más 2. En este caso esto es igual a 60 más 12 más 10 más 2 para que me dé un área que es igual a 84 metros cuadrados. Observa que los resultados coinciden. Ejemplo 5. Tenemos el triángulo escaleno que mide de lado 3B más 1, que ahora serán 16 metros, 2A más 2, que ahora son 10 metros, y 2C más 1, que ahora son 15 metros. Y la altura que es B más 2, que ahora son 7 metros. El perímetro es igual a lado más lado más lado. En este caso perímetro es igual a 10 más 16 más 15, para que me dé un perímetro que es igual a 41 metros. ¿Te acuerdas que algebraicamente el perímetro era 2A más 3B más 2C más 4? Bueno, pues ahora 2A es 2 por 4 más 3B ahora es 3 por 5 más 12 que ahora es 2 por 7 más 4. Y esto es igual a 8 más 15 más 14 más 4 para que me dé un perímetro igual a 41 metros. ¿Observas que los resultados son los mismos? Bueno, el área recuerda que es base por altura sobre 2. En este caso es 10 por 7 que son 70 sobre 2 para que me dé un área final igual a 35 metros cuadrados. ¿Te acuerdas que algebraicamente el área era AB más 2A más B más 2? Bueno, pues ahora AB es 4 por 5 más 2A, en este caso es 2 por 4, más B que es 5 más 2, para que esto sea igual a 20 más 8 más 5 más 2 y el área sea igual a 35 metros cuadrados. Bueno, ahora surge la pregunta, ¿se afectó el resultado final del área y perímetro al darle valor a las literales? Bueno, como pudiste observar, no afectó en nada darle valor a las literales A, B y C, ya que tanto de forma algebraica como aritmética, es decir, numérica,
El resultado es el mismo. Ejemplo práctico 1. A un arquitecto, sus trabajadores le han dejado una nota señalando que no han podido calcular el perímetro y área de un terreno, ya que no se contaba con una cinta métrica. Sin embargo, se sabe que tiene forma rectangular y que al medirlo con una cuerda, las medidas son el ancho 4 veces la cuerda y el largo 8 veces la cuerda. Podemos decir que entonces cuerda es igual a X. Pregunta 1. ¿Cuál es el perímetro y área del terreno en cuerdas, es decir, en X? Y número 2. ¿Cuál sería el perímetro y área del terreno si la cuerda midiera 8 metros? Es decir, X es igual a 8 metros. Bueno, veamos. Lo primero que tenemos que hacer es esquematizar. Tenemos nuestro rectángulo que tiene de base 8X y la altura es 4X. Para el perímetro, recuerda que perímetro es igual a 2 veces el lado más grande más 2 veces el lado más pequeño. Es decir, perímetro es igual a 8X más 8X más 4X más 4X. Y esto será igual a que perímetro es 24X. Para el área, recuerda que es base por altura. En este caso es 8X por 4X para que el área sea igual a 32X al cuadrado. Pero ya nos dieron algunos valores. Recuerda que X es igual a 8. Por lo tanto, el perímetro es igual a 2 veces el lado más grande más 2 veces el lado más pequeño. Perímetro sería igual a 8X, pero ahora ya no será 8X, será 8 por 8 más 8 por 8 más 4 por 8 más 4 por 8. Y esto sería igual a 64 más 64 más 32 más 32, para que tengamos un perímetro igual a 192 metros. Para el área, que era base por altura, ¿te acuerdas que era 8X por 4X? Bueno, pues ahora será 8 por 8 por 4 por 8. En este caso será 64 por 32, para que el área sea igual a 2048 metros cuadrados. Bien, ahora vamos a pasar a nuestra sección de ejercicios y problemas. No sin antes recordarte que cualquier duda que tengas, puedes escribir a mi correo que es alex-medio@hotmail.com. Por mi parte es todo. Hasta luego. Ejercicios y problemas. Problemas. Resuelve los problemas que se te piden a continuación, a través de los procedimientos que se abordaron en esta clase virtual. Problema 1. Encuentra los perímetros y áreas de las siguientes figuras geométricas, con medidas algebraicas. Inciso A. Un cuadrado que mide de lado 4A más 1 por 4A más 1. Inciso B. Un rectángulo que mide de lado 2A más 4 por B más 3. Inciso C. Un triángulo que mide de lado 5A más 2 por 5A más 2 por 5A más 2 y con una altura de 2B más 2. Problema 2. Encuentra el perímetro y área de las figuras anteriores, considerando que A es igual a 5 metros y que B es igual a 7 metros. Problema 3. Denise no ha podido calcular el perímetro y área de un terreno. Sin embargo, se sabe que tiene forma rectangular, y que al medirlo con una cuerda, las medidas son: ancho es igual a 7 cuerdas, y el largo es igual a 20 cuerdas, donde la cuerda es igual a X. Responde. ¿Cuál es el perímetro y área del terreno en cuerdas? Es decir, X. Y ¿cuál sería el perímetro y área del terreno si la cuerda midiera 20 metros? Es decir, X es igual a 20 metros. Recuerda señalar los pasos y procedimientos a seguir para cada problema. Elabora los trazos para realizar cada figura. Realiza la comprobación de tus resultados. Resuelve los problemas en tu libreta. Tómale foto y envíalo en el apartado de Classroom correspondiente, o al correo del profesor, que es alex-medio-bumburi@hotmail.com. Respeta la fecha indicada para ser entregados.
Por último, realiza la autoevaluación correspondiente.